de esta segunda parte del módulo 1, en donde empezamos a tratar esta relación con el otro, ¿no? Y decíamos que es un tema propio de la antropología estudiar cómo me relaciono con ese diferente, con ese distinto, que no es lo mismo decir diferente que distinto, con ese otro, con la otredad, ¿no? Como tema. Es decir, todos los otros, ¿no? Nosotros somos nosotros, construimos nuestra identidad en función de que hay un otro que nos hace ver esos límites de lo que nosotros somos. Entonces, ustedes van a decir, bueno, venimos hablando de la contemporaneidad, del texto de Feyerstedt, hace un análisis de cómo venimos analizando esta relación con el otro y cómo algo que no se había que no habíamos vivido en nuestro país está empezando a instalarse vinculado a estas tradiciones fascistas. Y nos vamos a este inicio de la Edad Moderna y nos vamos a este momento del siglo XV en donde se produce el denominado descubrimiento, entre comillas, de América por Cristóbal Colón, que venía con la venia, diríamos, en nombre de la corona española. Ahí los distintos viajes, ustedes van a observar que en estos distintos viajes, en esta búsqueda de oro, primero va a llegar a las islas, a la zona del Caribe, que decíamos que se diezmó la población cuando hablábamos en esa línea de tiempo respecto a las pestes, y luego ya la llegada al continente. Y nuestro pasado común, que nos hace Latinoamérica, que, bueno, la llegada en especial posteriormente por parte de los colonizadores en lo que va a ser lo que podríamos llamar el Imperio Azteca y luego la zona de Andes Centrales, el Imperio Inca. Dos áreas que tenían un desarrollo cultural de gran complejidad. Y hay un autor peruano que se llama Aníbal Quijano, que él plantea, no solo nace América a partir de este proceso y de esta nueva época, que es la Edad Moderna, sino que también Europa, como ahora conocemos nosotros ahora, constituida por distintas naciones, en algunas todavía siguen estando las monarquías que estaban, con una capital, con estados, ¿no? También se origina en este momento, ¿no? Entonces comienza este periodo de conquista, de colonización y una relación, porque no eran territorios vacíos, sino que eran territorios habitados por otros. Y acá aparece quizás este tema de cómo me vinculo con ese otro. Entonces la pregunta era, esto que encontramos aquí, ¿qué son? ¿Son personas o no son personas? ¿Y a quién le vamos a preguntar qué estatus tienen? ¿Son cosas o son personas? Y entonces la autoridad espiritual era la Iglesia Católica. ¿Y quién era? Entonces el Papa escribe una bula papal en donde plantea justamente y define quiénes son estas personas con las que se encuentran, quiénes son estos seres con los que se encuentran. ¿Son cosas o son personas? Si son cosas, yo los puedo vender, se pueden convertir en mercancía. Pensemos en el territorio africano y sus habitantes que fueron esclavizados. Si son personas, obviamente que no son personas como las personas
que habían venido, como los conquistadores, sino que son considerados personas inferiores, porque están rezando a Dios, tienen muchos dioses, se visten de distinta manera, tienen distintas tradiciones. Bueno, todo eso de lo distinto lo estamos diciendo con terminología del siglo XXI, ¿no? Entonces dice, la leo, igual se los dejo. El enemigo de la humanidad, quien se opone a todo lo bueno para conseguir la destrucción de los hombres, mirando con envidia tal cosa, ha inventado medios jamás antes oídos para estorbar la palabra de Dios que ha de salvar el mundo. Él ha inspirado a sus satélites, quienes para complacerlo no han dudado en propagar ampliamente que los indios del oeste y del sur y otras gentes de las que apenas tenemos conocimiento deben ser tratados como brutos, creados para nuestro servicio, pretendiendo que ellos son incapaces de recibir la fe católica, ¿no? Es decir, acá está en contra de no considerar a estos habitantes como personas. Nosotros, que aunque indignados, ejercemos en la tierra el poder de nuestro Señor, somos los enviados, dice el Papa, y luchamos por todos los medios para traer el rebaño perdido al redil que se nos ha encomendado, consideramos, sin embargo, que los indios son verdaderos hombres. Acá esta bula papal es importante porque reconoce que son hombres. Fíjense la cabeza de esta gente que llegaba, ¿no? Y que no solo son capaces de entender la fe católica, sino que de acuerdo con nuestras informaciones se hallan deseosos de recibirla. Bueno, ponele, diría, ¿no? Deseando proveer seguros remedios para estos males, definimos y declaramos que nuestras cartas, o por cualquier traducción fiel, suscrita por un notario público, diga, obstante lo que haya dicho o se diga en contrario, tales indios y todos los que más tarde se descubran por los cristianos no puedan ser privados de su libertad por medio alguno, o sea, no pueden ser vendidos, no pueden ser esclavizados, ni de sus propiedades, aunque no estén en la fe de Jesucristo y de sus propiedades, y no serán esclavos, y todo cuanto se hiciere será nulo y de ningún efecto. En virtud de nuestra autoridad apostólica, y declaramos que las presentes cartas, dichos indios, deben ser convertidos a la fe de Jesucristo. Es decir, son personas, son seres humanos, pero deben ser cristianizados, deben ser colonizados con nuestra fe. ¿Estamos hasta acá? Y esta fue una manera de comprender, obviamente que con respecto a la posesión no se cumplió, porque no tenían papeles de posesión, obviamente, porque no tenían entonces fueron en forma encubierta esclavizados, podríamos decir, ¿no? La mitad, distintos sistemas en donde se le daba, yo ahí en la diapositiva anterior les dejé cómo se fueron formando los virreinatos. Entonces a los distintos conquistadores se les daba territorio, para eso venían a América, para ganar territorio, y en esos territorios cuando estaban poblados, nuestros territorios estaban poblados, se quedaban no solamente con el territorio, sino que se quedaban con las personas que lo habitaban y que debían trabajar para ellos. Y en ese trabajo para ellos, la contraparte que brindaban estaban obligados a cristianizarlos. Cero ganancia para el originario, ¿no? Para nosotros. Bien, esta podríamos decir fue una manera de comprender al otro y de convivir con ese otro. ¿A partir de qué? De esclavizarlo, a partir de hacerlo trabajar y de imponerle mi fe.